Les quiero contar que con mucha alegría vamos a recibir ahora a un estimadísimo amigo, un formidable escritor, que tiene una trayectoria como escritor muy amplia, muy larga, muy ecléctica, muy diversa, y que además es un destacadísimo guionista. Y hago especial salvedad en marcar estos dos asuntos. Él ya nos lo va a contar, porque escribir una obra, ¿no? Una novela, y después escribir un guión para que esa novela o ese cuento sea llevado a un formato audiovisual, uno puede suponer, uno puede creer que es una tarea relativamente fácil y que necesita de las mismas herramientas. Y de verdad que no, son casi, mira qué tontería y obviedad voy a decir, son lenguajes tan distintos, incluso probablemente con objetivos distintos, que hace que el mismo realizador pueda ser otro realizador. De hecho, es muy común que los guiones de novelas adaptadas lo hagan otro, ¿no? Porque el narrador, el novelista, no sabe cómo hacerlo, no aprendió a hacerlo, o, con todo derecho, no le interesa hacerlo, ¿no? Además, acaba de presentar a través de Grupo Random House Mondadori, Editorial Alfaguara, El fin de la inocencia, una formidable novela que tiene rasgos o sospechas autobiográficas, pero que habla de asuntos que, aunque personales del autor, en buena medida a todos nos pertenecen. Así que de verdad estoy muy alegre de volver a conversar aquí en este ciclo con Pablo Bierzi. Buenas tardes. No quiero retribuir lo que ya me dicen, lo que me han dado, pero Alejandro lo considero, es un fenómeno porque une lo entretenido con lo interesante, que es un don, y lo histriónico, ya es un don rarísimo. Recuerdo que Azañares un día, creo que no sé si no fue en el inicio de este ciclo, Escritores a Mano, me dijo, vamos a hacer una especie de movida, pero sin avisarle a nadie, en el atrio de la Intendencia, para hablar de una novela. Y nos sentamos en el atrio y él empezó a convocar gente, y al fin habían 40 personas en el atrio del Palacio Municipal. Eso lo logra un don donde se junta eso que digo, lo interesante, lo entretenido, lo histriónico, lo talentoso. Y el gusto de ustedes, o sea, me parece que esto que logra Alejandro, esta empatía, que creo que también lo hace porque es un gran actor, o sea, esta empatía con ustedes, y la interacción que logra es sublime. Y en esta novela aparte yo intento hacer algo parecido, ahora vamos a hablar del libro, pero simplemente que yo al lector no lo veo, no le veo el rostro. Lo escucho, me llama por teléfono, me manda un mail o un WhatsApp ahora, pero busco esa interacción, particularmente es el 11º libro que he hecho, como dijo Alejandro, he hecho géneros muy diversos. También he hecho guiones y estoy efectivamente trabajando en el exterior en un guión que muy complejo, basado en una obra mía, de la cual no puedo dar muchos detalles porque hay una cuestión de confidencialidad, pero como dijo Alejandro, es complejísimo, no siempre es bueno que el autor de una obra sea guionista, es otro departamento, a la vez a los que nos fascina el cine, como decía un amigo, todos los que soñamos nos gusta el cine. Y es muy complementario con la literatura. Yo creo que con la literatura se puede calar un poco más hondo, y con el cine y esa diversidad de pantallas y esa posibilidad que ahora tienen de que hasta las series son buenas. Antes las series eran bonanza, en mi época eran bonanza, era el villano, era un poco para reírse. Y ahora hace 8 años, o sea, desde Los Sopranos, desde Breaking Bad, en las series empiezan a poner los matices, que era propio de la literatura. Claro. La gente se asusta y dice, no, a la serie nos sacaron el campo de los libros. No, nunca te sacan el campo de los libros, te cambian la perspectiva. Vos tenés que adaptarte. Y como decía Darwin, el que sobrevive es el que se adapta, no es el que se queda quieto. Entonces,
Lo que hay que hacer es, si ahora hay series que son adictivas, y ahora yo veo, si hay gente, algunos de nosotros, que van a su casa y por $8 por año y por mes, en Netflix podés ver 7 capítulos en una tarde, quiere decir que la adicción por contar historias bien contadas se está logrando y nosotros somos pasivos de esa. Entonces, en vez de vituperar contra las series, es adaptarte y tratar de escribir novelas que generen el mismo estado, que generen adicción. Eso es lo que estoy haciendo. Y por eso que me gusta mucho siempre estar rozando el género del guión, como decía Alejandro, porque es mucho más relativa, digo, pero tiene más herramientas el cine o las series. Tiene la música, tiene la actuación, tiene, para atrapar espectadores, que una novela que es una cosa que requiere más esfuerzo, requiere quemarte los ojos, entonces, pero son complementarios, ¿no? Uno no sustituye a lo otro, trabajan sobre campos diferentes de nuestra conciencia y nuestro inconsciente, son complementarios, y el que le gusta unas buenas series le va a fascinar unas novelas. Lo que pasa es que ahora ya le va a costar capaz que un poco más de trabajo a leer Tolstoy, no sé, La Guerra y la Paz, pienso que eso, ahí sí hay un pequeño un quiebre donde se requiere mucho más entrenamiento para determinadas obras, las que pertenecen a un mundo tan distinto del que nosotros conocemos ahora. Pero son complementarios, son fascinantes ambas. Y como yo digo en esta novela, tenemos que habituarnos a vivir en la incertidumbre. No hay cosa más incierta que vivir. La única certeza que tenemos es que nos vamos a morir y no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Ahora, la experiencia de la incertidumbre, que es lo que yo trato de hacer en esta novela, puede ser aterrorizadora o puede ser fascinante. Depende cómo llevemos nuestra vida, cómo desarrollemos nuestra vida. Y en ese sentido, situaciones como la que genera Alejandro de interacción con ustedes, o una novela que interactúa con el lector, o una serie, una película que interactúa con el espectador, buscan eso, buscan que reordenemos nuestras vidas de maneras de que todos en conjunto, porque ustedes me retroalimentan a nosotros y de vuelta es un camino siempre, y de vuelta, si no tendría sentido, yo escribiría para mí mismo. Y lo que buscan es que esa gran incertidumbre que es la vida sea efectivamente una experiencia fascinante y no una experiencia aterradora. Sabés que yo tengo la teoría, y es que cuando uno piensa en algo que pasó y dice, ¿cuánto hace de esto? Ya debe ser como 5 años, ¿no? En realidad la tendencia es que ya hace por lo menos 8 o 9. Esa es una hipótesis que tengo. No, porque me quedé pensando que Los Sopranos ya tienen por lo menos 18 años. Sí, muchísimo. Porque, tenés razón. ¿verdad? Sí. Es decir, ya vamos casi a las 2 décadas, porque yo recuerdo que estaba en Nueva York, sí, y vi el cartel de Soprano y dije, ¿qué será esto? Y era anunciando la segunda temporada, sí, y estaba en el arranque del 2000, sí, con lo que en el 99 ya estuvo la primera temporada. Sí, razoné, ¿no es cierto? Así que bueno, fíjate vos... y fue disruptivo, o sea, Los Sopranos fue disruptiva. O sea, la televisión pasó a tener matices. Claro, matices. Porque además hay una cosa fenómena. Yo le he contado acá, pero es una experiencia que la cuento en primera persona, pero cada uno de ustedes podría contarla, y creo que con igual intensidad. Y es que muchas veces, bueno, de que somos papás con mi esposa hemos dejado de hacer algunas cosas, bueno, algunas que ustedes ya se imaginarán, y otras que tienen que ver con el ocio y la diversión, ponele, ¿no? Entonces, inevitablemente vas un poquito menos al cine, vas un poquito más, ¿no? Pero bueno, por las dudas, si alguien está haciendo planes, ganás otra cosa, no estoy en ninguna campaña. Lo cierto es que hay veces que se alinean extrañamente los astros, la luna roja y no sé qué otra cosa, y de pronto estás frente al televisor, ¿no? Y decís, vamos a ver algo. Tenemos Netflix, como muchos de ustedes, y decimos, bueno, ¿y qué vemos? Entonces, vamos a ver una película. Y esta trampa, no caigan en ella, es inevitable. Decís, ay, pero una película, a ver cuánto dura. Ay, dura 1 hora y media, no, es demasiado. Y si vemos una serie que dura 35 minutos y después ves 18 capítulos de la serie, te levantaste, no dormiste esa noche, ¿verdad? Es decir, y eso, lejos de... A mí me fascina porque digo, la pucha, hay alguien que hace las cosas bien, ¿no? Porque es como una especie de acuerdo que haces con determinados realizadores que legítimamente
te dejas llevar, ¿no? Es decir, hagan conmigo, amable y respetuosamente, ¿no? Hagan conmigo lo que quieran, porque yo sé que me vas a hacer un capitulito en el que no me vas a resolver nada, sin embargo me vas a dejar tan interesado en ver el siguiente, como si en el siguiente estuvieran las respuestas a las dudas de la humanidad. Exacto. Y no ocurre y lo volvés a hacer, y no ocurre y lo volvés a hacer, pero mientras tanto te entretenés, ves matices, Sí. extrañamente empezás a hinchar por los malos, ¿verdad? Te seducen los que menos ética tienen. Sí. Esas cosas que incluso te interpelan desde algún lugar, que a mí, a diferencia de lo que pueden pensar otros, a mí me parece fascinante y removedor, ¿no? Y además lo que tienen es que te traen, te pintan culturas completamente distintas de la nuestra, pero de una forma tan vívida y tan bien realizada que comienza a achicar, realmente eso que tanto se dice que el mundo se achica, realmente comienza a achicarse. Y vos y yo, no sé si ustedes la vieron, pero hay una serie danesa, Borgen, que es extraordinaria y vos entendés de los países nórdicos y te parece que primero que todo, como hablábamos con Alejandro antes, para quienes tenemos una visión optimista de la humanidad, como mi frase predilecta de Benedetto Croce, la historia es la hazaña de la libertad. O sea, como que siempre el ser humano está dando escalones, a veces retrocediendo, porque la vida es así, la vida no es una progresión geométrica. Pero conocer distintas culturas y la diversidad, no hay cosa más saludable que la diversidad. La diversidad de carácter y la diversidad de personalidad y la diversidad de culturas. Y en esta novela lo que yo hago es, jineteando esa ola también, así como jineteo la ola de la adicción. Porque como hablábamos recién, esto que acaba de decir Alejandro, o sea, si ahora hay obras que te generan adicción, como antes te generaban algunas novelas que vos no podías parar de leer. Hoy estaba en un programa de televisión y me decían, sí, antes es cierto que tú estabas haciendo la mayonesa y vos tenías el libro y se te cortaba la mayonesa porque no podías largar el libro. O sea, eso ahora es difícil que te ocurra porque no sé, los autores de los libros le han dejado ese cachón a los guionistas de la serie, yo no lo puedo entender. Y además me parece que la diversidad, el hecho de que el mundo se haya achicado, el hecho de que a nosotros nos interese ver una serie danesa, de la misma manera ocurre que a ellos, ahora que yo vengo de un mes trabajando en Europa, como les dije, les apasiona que les dé la minucia de cómo es la cultura nuestra. Entonces en esta novela, que también tiene vocación global, yo ya tengo cierta experiencia de que se pueden escribir obras acá sentadito con Alejandro y con ustedes, y esa misma obra, como el libro anterior que hicimos con Roberto Canessa, lo vendimos en China y se tradujo al mandarín. No es difícil, y tampoco es un tema de... no es que evitemos contar lo local, sino que contemos lo local, pero no encerrados para un público a priori pequeño. Hay que abrir la ventana. Podés contar lo local, en esta novela lo hago. Es la minucia del Uruguay del 68 hasta el 85. El detalle, dentro de una peripecia vital dramática. O sea, contá lo local, pero dejá la ventana abierta de que esto le pueda interesar a un español, a un turco o a un chino. O a un americano, y a un americano de la zona rural, como nos pasó con Roberto, Roberto Canessa, recorrimos Estados Unidos y entonces el lector son los mismos, porque los valores humanos en esta corriente de creer, como decíamos con Alejandro antes de empezar, que la historia de la humanidad es la hazaña de la libertad, todos en ciertas cosas nos parecemos mucho. Claro. A ver, antes, bueno, primero que a vos te ha ido muy bien también con otro asunto que me gustaría saber qué peso tiene en vos, y es el reconocimiento, los premios, las menciones de otros, ¿no? Te ha ido razonablemente bien, ¿verdad? Sí. Algunas de tus obras han sido muy destacadas. Ya ni siquiera hablo, que vamos, si me pones... Si tengo que elegir, diría que es el premio mayor, el del público leyendo tu obra, ¿no? Sí. O viendo las películas que has guionado. Pero más allá de eso, hay un reconocimiento más que podríamos llamar académico, experto, que también has recibido. Primero, me gustaría saber qué tan importante esto ha sido para vos, para tu trayectoria. Los premios he recibido bastantes, o sea, 2 segundos premios de Nacional de Literatura, uno del Periodismo Internacional de Economía, muchos de guiones, el premio de la Cámara del Libro. He recibido varios. La importancia que tiene es que
creo que lo clave es lo que tú decías, es el público. O sea, mi primera novela, que ya lo hemos hablado con Alejandro, que la escribí cuando tenía 24 años, se publicó cuando tenía 29, en el 79. Tuve la suerte de que se publica en Estados Unidos y se vende como libro de bolsillo. Entonces, desde muy chico yo conocí los tramoyistas. Desde muy chico conocí esa cosa extraña de que un libro se vende en las librerías y en los kioscos. Claro. En un país inmenso. Entonces, también juega a favor y juega en contra. Juega a favor en el sentido de que nada es imposible en el tema este. O sea, ¿qué se requiere? ¿Una virome en aquel momento? ¿O una maquinita de escribir? La Olivetti portátil que me acompañó 30 años? ¿O ahora una laptop? O sea, no se requiere. Y el resto es tu vida y el trabajo que te va a llevar. No es más que eso. A diferencia de un guión que es todo un universo que vos con el guión estamos viendo para bien o para mal, es una inmensa maquinaria, como me pasó ahora este mes que estuve afuera, donde vos sabés que si tocas algo, sabés que es un terremoto, no. En un libro sos tú y una virome, es espectacular eso. Y con un destino absolutamente incierto, como hay que tomar en cuenta esto, para los que escriben, posiblemente haya gente que le gusta escribir, varios de acá, si no, no estarían en un evento con Alejandro. La tarea del escribidor, del que se dedica a escribir, además ni siquiera me parece la cosa del escritor, una cosa pomposa, me parece como los doctores, no me seduce. Me parece que la tarea del escribidor está cargada de frustraciones, o sea, en muchos casos la obra adquiere lo que yo le llamo electricidad. Es como, electricidad puedo hacer una obra en frío completamente, como hice una novela sobre la guerra de las Malvinas, que yo no participé, es en frío. Pero yo me coloco como un conscripto, me coloco como un soldado inglés, me coloco como un marino argentino, como un piloto argentino, y me pongo en la piel, pero lo hago en frío porque yo no lo viví. O puedo hacerlo muy en caliente, como es esta novela. Y de las dos maneras yo puedo, es una experiencia sumamente gratificante, pero y de las dos maneras puedo tener electricidad. Cuando un libro no tiene electricidad, es muy frustrante, porque a veces tú te pasaste 6 meses o un año escribiendo una obra que te parece que tiene, vos la tocás y parece que te da una patada, y de repente se va apagando el voltaje. Y yo tengo una carpeta ahora en varias computadoras y discos duros, porque soy paranoico de que se me pierda, que se llama Libros Inconclusos, Obras Inconclusas. Y no sé, son muchísimos. Y a veces yo vuelvo a alguno de ellos porque estoy en un momento en un interreño entre obra y obra, a ver cómo era aquella, a ver si... Y es como si, exactamente la sensación es como si lo tocara, a ver si tiene electricidad, si me patea o no me patea. Y cuando no te patea, o sea, cuando lees 10 páginas y no tiene peso, no tiene carga, es muy frustrante, porque ahí a la vez tenés que decirte, yo lo usé como ejercicio, yo hago lo miro en positivo, es un entrenamiento, porque también para escribir hay que entrenarse, para escribir guiones hay que entrenarse, tenés que estar con buenos guionistas para que te expliquen cuáles son los trucos. Acá uso mucho una cuestión de una estrategia de guión que es el punto de giro, que es el giro de tuerca, el turning point, que es quebrar la expectativa del lector. La obra va hacia determinado curso y vos le cambiás la pisada al lector. Entonces, el riesgo ahí es de que él es como un titiritero, es que él vea los hilos, y si él ve los hilos, el cambio de pisada es falso. Él se da cuenta que es una trampa. Ahora, si está bien logrado, él no se da cuenta. Él no lo dejas con desasosiego. ¿Y ahora qué? Es lo que decía recién Alejandro, que termina la temporada y ahora que te cambiaban la pisada y tenés que ver la siguiente, porque no es que viste el que te están armando de arriba, sino que te cambiaron las expectativas, pero que te indujeron a seguir en la siguiente. Entonces todas esas estrategias, trucos, ese entrenamiento es muchas horas y muchos años. Por supuesto que hay autores jóvenes que son brillantes. En el caso mío yo me destaco porque soy un esforzado. Un tenaz. Hace 20, no sé, desde los 24 años, es decir, 40 y pico de años que hago esto y me considero un esforzado, en verdad. Y a propósito de cosas que señalaste, que además son buenas, ricas en imágenes. ¿No te ha pasado que una obra te produce electricidad a ti en tu condición de realizador, creador, pero que no produce electricidad en el otro? ¿O a esta altura está tan bien aceitado el sistema
que si te produce electricidad a vos, seguro que con más o menos voltaje, igual va a producir electricidad de los demás. Sí, a esta altura, Alejandro, creo que pasa esto un poco lo segundo. Claro. Uno se torna cada vez más autocrítico, o sea, cada más crítico de sí mismo. Cuanto más años tenés, más crítico sos. Si no tiene determinado voltaje, no. Yo durante muchos años escribí crónica de humor, que en eso también compartimos con Alejandro, muchísimos años. Y la prueba que yo hacía, un día paré porque es muy cansador. Un día paré porque, y mi patrón de medida para saber si estaba entonado era si a mí me producía carcajadas. Si no había carcajadas, yo ese tema lo dejaba y me dedicaba tomaba otra idea. Bueno, con las obras estas escritas, la electricidad ya a esta altura me doy cuenta y soy cada vez más ambicioso. O sea, si no me produce emociones, ganas de llorar, o tristeza o necesidad, porque la angustia es la necesidad de superar la angustia. O sea, por eso yo digo, esta novela es como una psicoterapia que me hago a mí mismo, pero no es para trasladarle al lector las pálidas del personaje, en lo más mínimo, es para juntos ir rehaciendo, resignificando las peripecias de esta vida que arranca con una gran tragedia, que es un naufragio de una canoa a los 19 años, que arranca con una gran tragedia para ver si logramos superarlo. Y con todo el mar de fondo que tiene detrás esa tragedia aparente. Lograremos, esa es como si fuera la consigna, lograremos de redimirnos en el sentido de liberarnos, llegar a la paz, lograremos que la incertidumbre se transforme de aterrorizadora en fascinante, ¿lo lograremos? Esa es la pregunta. Mar de fondo, en este caso más literalmente. Literal, absolutamente. Ya si tenemos tiempo vamos a leer un poquito, por lo menos parte del primer capítulo que me parece... bien, sin caer tampoco en estereotipos ni en pensamientos fundamentalistas, nos puede además aleccionar bastante Pablo. Los primeros capítulos de la novela son bastante claves, ¿no? Absolutamente. Sí. Ahí ella te tiene que enamorar, bueno, ella o él, según los gustos de cada uno, pero gustos o debilidades, ¿no? El gusto y la debilidad van de la mano también. Así que en todo caso, eso me parece clave y me parece un buen ejemplo el primer capítulo del Fin de la Inocencia de Pablo Bierzi. Hay otra cosa que incluso en parte de tu andar, de tu peripecia como escritor, vos recién aludiste al tenía que sobrevivir, que incluso acá tenemos algún ejemplar que trajo... Sí. que trajo Pablo y que vamos a sortear. Cómo el accidente de los Andes se inspiró mi vocación para salvar vidas, tenía que sobrevivir, Roberto Canessa y Pablo Bierzi. Pero también tú has escrito algo más sobre la tragedia de los Andes y sobre los sobrevivientes. Aquí mismo, en este ciclo, han venido más de uno. Y en ese contexto, bueno... Me parece lindo que nos cuentes, más allá que muchos de los presentes ya lo saben, cuál es tu vínculo con esa muchachada y con ese acontecimiento en particular. Asocio entonces un poco con esta novela, El fin de la inocencia. Recién Alejandro decía que tiene mucho de autobiográfico. Yo era compañero de clase del colegio, del barrio y del deporte de los sobrevivientes de los Andes y de los muertos de los Andes, los 29 que murieron. A los tripulantes no los conocía, había un par de personas que no conocía, pero eran mis amigos. O sea, desde que tengo uso de razón, además soy de la misma edad, o sea, yo tenía 22 años en el 72, era compañero de clase de Fernando Parrado, y de Roberto, que es un poquito menor, 3 años menor, era vecino. Era un mundo muy pequeño. Yo siempre le digo, y le explico a los extranjeros, Uruguay es el país de la gran clase media. Uruguay inventó la sociedad, desde mi punto de vista, la socialdemocracia a principios del siglo XX, es el país más igualitario de América, siempre lo ha sido, es el país más republicano de América desde las instrucciones del año 1813, que no fueron una constitución, pero están las bases de lo republicano. Entonces, y con José Pedro Varela, que también con un europeo les cuesta que no te cree que en 1876 Uruguay instauró la escuela gratuita, pública y laica y obligatoria, no te lo creen y tenés que repetírselo, pero decímelo, pero es verdad, y después quieren venir a conocerlo porque no lo creen. Entonces,
quiero decir con esto, ese Uruguay genera, Carrasco no es un gueto donde yo me crié y donde se criaron los orientes de los Andes, y donde está, esta novela se basa también en ese barrio y en ese universo. Es en ese Uruguay muy igualitario del siglo XX. Hay matices, ese barrio era como si fuera distante, era casi un pueblo. Es cierto que no había pobreza, pero tampoco en Uruguay, yo cuando era niño no conocía la miseria. Yo en la década de 50 y 60, yo no es que no la recorría, por supuesto que la recorría, no lo había, son fenómenos posteriores. Entonces nos queríamos en un país realmente igualitario. Y en ese mundo igualitario habían esos matices de lo que es el barrio de Carrasco, que lo pinto mucho en esta novela, y es el barrio donde nos criamos con los sobrevivientes y con los que murieron en los Andes. Y hay un hecho histórico que ocurrió, que está contado en esta novela, que es, en el año 68 ocurrió un accidente en una canoa. Esta novela no es sobre ese accidente, pero sí se utiliza, son esos recuerdos que para mí son imborrables. Los que tienen mi edad o mayores se acordarán. Eran 3 amigos que se ahogaron, eran 4, uno sobrevivió, en una canoa frente al Hotel Carrasco, ahí yendo las pipas. Entonces yo utilizo esa anécdota, que no es una anécdota cualquiera en mi vida. Fue la primera vez que yo me enfrenté a la muerte de amigos. Yo tenía 18 años en el 68, aquí yo tengo 19 años. Y no me puedo olvidar de lo que fue esa experiencia de recorrer la playa día y noche durante 2 días esperando a los náufragos que llegaban sus cadáveres. Fue esos hechos que cada uno tiene en su vida, esos hitos que te marcan y que son huellas. Y a veces se entierran vivos porque le resultan dolorosos. Entonces, esta novela arranca con ese episodio y después se reelabora de manera que es una ficción. Pero cuento esto a propósito de los Andes porque yo siempre sentí, hay una frase además de Roberto Canessa que la dice muy claramente, y yo la traigo acá, le pedí permiso para ponerla en esta novela. Y es así, entre las razones por las cuales Roberto Canessa, junto con Nando, pero él hizo la caminata esa extrañísima de 10 días al final, fue por esta escena. Cuando murieron estos amigos nuestros en una canoa, que fue 4 años antes, en el 68, eran amigos de todos, y él fue con su madre a la casa de uno de los muertos, y la mamá de uno de los muertos le dijo a la mamá de Roberto, lo cuento porque está contado en el libro esto, le dijo que no sabía si iba a poder sobrevivir. Y entonces la madre, cuando estaban saliendo, la mamá de Roberto le dice a Roberto, yo no podría sobrevivir si se me muere un hijo. Y entonces Roberto cuenta, la principal palanca que tuve en los 71 días, pero en esos 10 días, en el borde del abismo, donde era mucho más fácil morirme que sobrevivir, que eso además repercutió en su vida, y él se dedica hasta el día de hoy, está en este momento atendiendo niños que también fueron decretados muertos, atendiendo niños que también fueron desahuciados como él, o sea, está replicando lo mismo pero en el rol de arriero y no en el rol de víctima. La frase de su madre, yo no podré sobrevivir a un niño muerto, y la única manera de seguir viviendo es ¿quién le podía traer el mensaje? El único que podía traer el mensaje era él. Y eso surge en esta peripecia que ocurrió en el 68. Y de la misma manera que para la mamá de Roberto fue muy fuerte, tenía mucha electricidad, para mí, Pablo, fue la primera vez que me enfrenté a la muerte, de amigos, de gente coetáneos, de mi edad, que eran iguales a mí. ¿Cómo se morían y yo vivo? ¿Por qué ellos se mueren y yo no, si hacemos las mismas cosas? Bueno, ese es el arranque de la novela, que está emparentado. Por eso que en esta novela hay mojones históricos que los mantengo tal cual. Cito en el 72 ocurre el accidente de los Andes, en el 68 está la canoa, pero cito también el hombre llegando a la luna, todo, el escenario es tal cual. La violencia de Uruguay. En Uruguay teníamos guerrilla en un país que era calmo, en los 60 estoy hablando, en los 60, cuando surge la guerrilla. Citás la frase del Che Guevara, además. Claro, cuando el Che Guevara los desestimula, dice, no, Uruguay es el país, Che Guevara sabía, es el país
sistema republicano desde Artigas en el 13, es el país más igualitario desde José Valle Ordóñez en el 4, y es el país que tiene la escuela gratuita, laica y pública desde el 1876. No existió en Estados Unidos eso, ni en Francia. Nosotros teníamos leyes más avanzadas que en Francia. Por supuesto que los estimuló. Entonces, para quienes vivimos los 60, con guerrilla, con muertos, ahora veo que y esto no me meto en política ni cosas de pareja, pero yo estoy cada vez que festejan o que celebran la toma de Pando, yo digo, pero fue en el 69, o sea, aquí no me lo contaron, yo estaba vivo, pero en el 60, pero la toma de Pando fue, pero vivíamos en una democracia, estaba recontra hackeada. Pero yo siempre me acuerdo, y se lo cuento a los españoles, cuando me dicen, sí, pero el golpe de ustedes fue mucho antes. No, el golpe de Estado fue el 27 de junio del 73, a tal punto que el último que habla en el Parlamento antes del golpe es Wilson Ferrer Aldunate, que fue uno de los principales opositores al golpe en el mundo. Entonces, cuando a mí me hablan de los 50 y los 60, era un país apacible, relativamente apacible, y con las crisis, ahora recién hablamos con Alejandro, con crisis de todo tipo, por supuesto. ¿Cuándo el ser humano no tuvo la crisis? Pero conocí yo en carne propia lo que era la violencia, conocí lo que era vivir en la Guerra Fría, en la Guerra Caliente, esa que lo vivimos en América, donde parecía que la vida tenía fecha de vencimiento. Muchos de ustedes se acuerdan de cuando se hablaba del holocausto nuclear, ¿se acuerdan de que parecía que en cualquier momento estallaba la Tercera Guerra Mundial y todos expirábamos? Entonces el mundo de aquel entonces, que pergeñó este mundo delicioso en el que vivimos ahora, que ahora yo le llamo, me encanta como le llaman, la era de la transparencia, el siglo de la transparencia, pero todo esto se pergeñó en aquellos años durísimos, los 50, los 60, los 70, los 80, el 89 cae el muro de Berlín, y entonces todo ese mundo muy atribulado, que además sacudido por todo lo que pasó en el 68, que fue una colisión de revoluciones, donde había la revolución de las costumbres, la revolución sexual, la píldora con anticonceptiva se había legalizado un año antes en Francia, y a la vez se quería transformar el mundo, pero al final terminó transformándose la persona, se transformó las relaciones entre los hombres y las mujeres, surgió lo femenino y el feminismo, todo surge en el 68. Si uno tiene 18 años en el 68 y está jineteando la educación sentimental, que es la educación de las emociones, y además está jineteando una ola mucho más gigantesca, que es esa colisión de revoluciones que ocurrió en el 68, la mente está que te explota. Y si además estás en una situación de violencia latente, yo el otro día contaba, para mí el 14 de abril del 72, que fue una carnicería en Uruguay con muertos de un lado y del otro, es imborrable, y todavía no había golpe de Estado, yo con el golpe de Estado me fui, o sea. Entonces es en ese caldo de cultivo que mi personaje, que además tiene mi misma edad, porque es una especie de psicoterapia que me hago a mí mismo, mi personaje tiene mi misma edad, lo cuenta en primera persona, es en ese caldo de cultivo que se forjan, yo no quiero la palabra traumas, pero su problemática que a lo largo de la novela tiene que tratar de resolver, porque si no la resuelve no se redime, no encuentra la paz. A propósito de esto qué increíble, ¿no? Qué brutal las cosas como... Estoy hablando con un guionista y a veces siempre me gusta jugar con la idea que hay otro guionista que está escribiendo cosas por nosotros y nosotros estamos en el baile, porque hoy es jueves, ayer miércoles estuvo invitado en el programa de radio el profesor Carlos De Masi y justamente la consigna con que traje al profesor historiador Carlos De Masi era, probablemente alguien haya escuchado el programa, bueno, alguna vez alguno de ustedes escuchará el programa. Si me escucha mucha gente, vendo avisos, si vendo avisos puedo comprarle otra camisa a mi hijo. La consigna con la que yo le propuse que viniese a la radio tenía que ver con justamente la toma de Pando, un nuevo aniversario, en el marco de 2 años después de la muerte de Che Guevara, y yo lo que quería reflexionar con él, testigo, pero luego devenido el historiador, él siempre dice, para el historiador haber sido testigo no sirve de nada, claro, para el trabajo de historiador, ¿no? Me estoy refiriendo. Entonces señalábamos justamente aquellos acontecimientos 50 años después, ¿verdad? Que algunos lucen definitivamente
inimaginables, insospechados, absurdos por donde se le mire. Me obligo a mi propia ética y mi propia mirada de las cosas, repito, absurdos por donde se le mira, acabo de decir, así que nadie puede dudar acerca de cuál es mi pensamiento. Digo también que ese mismo año, en el 68, 3 estudiantes fueron muertos por la policía. 3 estudiantes en manifestaciones. Quiero decir, la locura, el Estado mata. Porque una cosa es cuando los delincuentes cometen delito. Es verdad, total. Pero otra cosa es cuando el Estado... Y no había dictadura. Exactamente. Se entiende... nada, no estoy tratando de hacer, aspiro que así sea visto y entendido, un flaco y pobre juego de repartir figuritas, ¿no? Una para ti, otra para mí. No, al contrario, estoy tratando de completar una mirada más global que hable de la razón de la sinrazón que en algún momento imperó entre todos, en forma más o menos generalizada, parece ser, y que da cuenta, disculpen, queridos, amados míos, disculpen, pero que da cuenta de que es imposible que viendo eso 5 décadas atrás, digamos que todo tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? Porque eso fue horrendo, eso fue espantoso, y eso lo sabemos todos. Claro, como me dijo ayer Carlos de Masi, haciéndome una guiñada cómplice. Lo que pasa es que yo era joven y puedo confundirme, creyendo que era mejor. Pero porque era joven, no porque fuera mejor, ¿verdad? Que son dos cosas que hay que distinguir. Entonces, ya voy a ir vamos a navegar de vuelta, deliberadamente uso la palabra, en el fin de la inocencia. Pero si uno ve un poco tu trayectoria, Pablo, advertimos que de muy joven tuviste la muerte muy cerca, demasiado cerca, y estuviste muy cerca de vivirla cara a cara en la montaña, cuando en realidad ya por el solo hecho de haber sido amigos de los que volvieron y de los que quedaron en la montaña, también es una cercanía, ¿no? Sí. En algún momento, reflexionando acerca de vos mismo, ¿pensaste en esta especie de poder de sobrevivencia que tenés? ¿Se entiende? Porque las balas pegaron cerca, ¿no? Sí. Está muy bien lo que decís, Alejandro. Está muy bien lo que decís del 68, además. Con la vida, siempre lo sentí, pero ahora cada vez más, cuanto más grande soy, lo que no se puede ser es maniqueo en la vida, lo que no se puede ser es binario. Ninguna realidad es binaria. No hay encarnación, nadie puede ser la encarnación de los buenos y otra encarnación, como la encarnación de los malos. Eso es de bonanza. Bueno, 68, eso es un mal guión. Eso es un mal guión. Un guión viejo, por lo menos. Un guión viejo. La vida, para entender la complejidad, son los matices. O sea, el 68, como estaba diciendo Alejandro, tenías un delirio por un lado y otro delirio por el otro. Y entonces, ¿qué hacía una persona con 18 años o con 19 o con 20 en una situación de absoluta perplejidad? Y donde lo macro también era amenazante, porque el holocausto nuclear que hablaba, la Guerra Fría también era amenazante. O sea, estabas amenazado por todos lados. Y además, en tu vida más íntima, se sucedían los accidentes en el caso personal, me pegaban tan cerca las balas que ya es como que yo estaba adormecido. Y la sensación que yo tenía, y esta es indeleble, y hasta a cierto punto yo el resto de mi vida he tratado de superarlo. Yo tenía la sensación de que la vida, eso que dije hoy, tenía fecha de vencimiento. La vida era un episodio breve, no había manera de sobrevivir a esa locura, pero a la vez la locura también del 68. Tenemos que hablar todo lo bueno. Somos hijos del 68. El otro día escuchaba, no sé, entrevistaban a un político europeo y el político iba sin corbata y dice, esto es hijo del 68, 50 años después. O sea, el 68 también, esa frase que a mí me encanta, que en los últimos 30 años cambiamos más que en los últimos 1000 años del ser humano. Y eso fue mucho de la mano del 68, no solo por la caída del muro y se terminó la cosa esa tan binaria de lo bueno y lo malo, volvemos a los matices, sino que también surgió por el 68. Entonces,
La pregunta de Alejandro, si me considero un sobreviviente, no, el personaje de acá, de esta novela, sí, es efectivamente un sobreviviente. Son 4 tripulantes en una canoa, hacen un viaje temerario como se hace en la juventud, claro. Máxime como se hacía para los que tienen mi edad, máxime en aquel entonces, y a los 18, 19 años no se tiene, uno es eterno. A pesar de que a mí las balas me pegaban cerquísima y que vi que fue un tendal, no me quedó, en un momento determinado se habían muerto, no sé, la mitad de mis amigos en accidentes, y los otros estaban involucrados porque tenía, por supuesto, que amigos metidos en las guerrillas, y los otros estaban involucrados en la violencia, esa también muy delirante, de los años 60. Estoy hablando antes de la dictadura. Después de la dictadura fue otro tipo de violencia del Estado, lo peor que pasó en mi vida, pero traté de evitarlo en lo que me es personal, tal vez con cobardía, no quise soportarlo y me tuve que ir. Pero estoy hablando de la época en democracia, o sea, que es lo que yo acá hablo de esa época, no hablo del periodo dictatorial, que es como si fuera un gran paréntesis en la historia del Uruguay. Estoy hablando desde Artigas, o desde el 28 o desde 1830, la Constitución. Hablando de Artigas, vos participaste de la derrota, ¿no? De la redota, sí. La redota, la película, ¿no? Sí, y soy guionista junto con el director, con Charone, que soy amigos. Y además, ¿se acuerdan, no? La película sobre Artigas, Jorge Morris, sí, interpretando el creo que no profesor. fue una película, lo que te hablaba de las frustraciones hoy, creo que no fue tan bien lograda, tuvimos, ahí ya me están meneando la cabeza y estoy de acuerdo contigo, tuvimos oportunidades, la financiaba la televisión española, tuvimos oportunidades y por un cúmulo de circunstancias, Uruguay nunca había hecho una recreación de época tan ambiciosa, creo que eso nos mareó. Yo hubiera hecho un guión mucho más simple, hicimos un guión complejo. Menos ambicioso. Menos complejo. Yo ahora podés hacer guiones muy ambiciosos y a veces eso lo pagas muy caro. Tenés que tener si haces una cosa muy ambiciosa, todos los resortes tienen que funcionar bien, todos los actores tienen que funcionar bien, todas las escenografías, la música, y acá se trabajó en muchos casos con actores no profesionales, que era una jugada arriesgadísima del director, que es muy íntimo amigo, pero que no creo que no siempre sale bien. Yo confío en los profesionales en todas las áreas, en el profesional en el sentido del entrenamiento, el tipo que se entrena, el que se entrena como actor, el que se entrena como autor, como escribidor, el que se entrena como músico. Como político. Como político, ¿no? Le tengo pavor a los recién llegados, ¿viste? Porque no conocen el paño, o sea, eso que dicen de las 10.000 horas, para ser idóneo en algo tenés que tener 10.000 horas, bueno, para la perfección, pero al menos tenés 1.000 horas, tenés que tener, dame como, no me gustan los títulos, pero sí dame experiencia. Ahora que, claro, lo que no hablo del caso en particular, porque no manejo tanto, más allá que por supuesto vi la película, pero en todo caso lo que se me ocurre a mí, ¿no? Permite cierta confusión en la materia, y es que me acuerdo que nuestro profesor, allá está mi amiga Ángeles Vázquez, que hizo la Escuela de Artes Escénicas del Galpón, la hicimos juntos una vez. El Galpón regresó de su exilio, recuperada la democracia, para hablar del contexto histórico, ¿no? Y yo recuerdo a Rubén Yáñez, por ejemplo, decir que como el instrumento del actor es su propio cuerpo, y todos tenemos un cuerpo, la posibilidad de que nos confundamos acerca de que podemos usar el instrumento para actuar está mucho más a la mano que un piano. Ahí, por ejemplo, acá ponemos un piano y le decís, dale, toca. Nadie se anima. Y haces kin y ya Nadie está, se anima, no existe. Pero el piano, en el caso de la actuación, lo tenemos todos. Total. ¿Verdad? Total. Entonces, te mareas. el otro día, perdón que me salga, pero va en esa misma contrario, dirección, porque yo también soy reivindicador de las profesiones. En el fondo es reivindicador del conocimiento. Y en el fondo yo me doy cuenta que es reivindicador de alguien que hizo un esfuerzo mientras yo hacía otra cosa. Perfecto. De pronto dormía la siesta, o de pronto estaba haciendo realmente un esfuerzo, pero yo estaba haciendo otra cosa, y alguien se dedicó a algo. Bueno, eso a mí me merece por lo menos respeto, la primera cosa, ¿no? Bien, en ese contexto, el otro día, el Gabriel Goit, el Puma Goiti, que estuvo hace poco, yo hice una obra con él,
me contaba, porque fuimos a comer un día, bueno, entonces me contaba una experiencia que va en ese sentido. Y tiene que ver con que en un bar al que iba muy seguido, un grupo de actores que estaban en una ficción de televisión, las jornadas son muy largas, muy cansadoras, empiezan muy temprano en la mañana, terminan muy tarde, esos capítulos que nosotros vemos de pronto fueron muchos capítulos grabados en muy pocos días, ¿verdad? Entonces no ven a la familia, duermen poco, además todos tienen otro kiosco, otro laburo. Entonces, bueno, iban a parar cada tanto un bolichito de por ahí y parece que el mozo de ese bolichito era un crack. Era un de risa. ¿Se entiende? Era simpático, divertido, extrovertido, siempre tenía un chiste, siempre tenía una salida, siempre tenía... Y entonces empezaron a decir, este debería. Él justo en ese momento creo que estaba haciendo algo parecido, no sé, no importa, igual no viene el caso, como un sketch en el que aparecía un mozo. El mozo actor, por X motivo, no pudo ir ese día. Se enfermó, se no sé qué, se no sé cuánto. ¿Está? ¿Qué se le ocurrió a todo el mundo? ¿A quién tenemos? Obvio. A Pablo. El Pablo que es el mozo, que bárbaro, que no sé cuánto, que probablemente el mozo actor se haya inspirado en alguna cosa de él para hacerlo. Bla, 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 bla. Vamos a traerlo, ¿no? Y rodaron. Y anduvo bien. Anduvo bien. Bueno, buenísimo, te felicito. Dale. No, que hubo un problema, parece, con un tacho de luz. Muchachos, tenemos que hacerlo vuelta. Vamos. Desastre. De vuelta. Anduvo bien. Bueno, gracias, loco. Vamos arriba. Pablo, nos vemos mañana. Sí, muchachos, cuando quieran, ya estoy. ¿Qué? Que el solapero parece que... Tercera vez. Bueno, no sé si se hizo 2, 3 o 4, lo que es relativamente habitual. Más bien. Es el oficio. Total. Y al final no había con qué dar. Claro, desastre. El tipo ya había perdido la frescura, ya había perdido la gracia, ya no le salía... O sea, no tocaba el piano. Totalmente. No tocaba el piano, aunque lo portara, ¿verdad? Entonces, esto va un poco en esa dirección. Sin embargo, y acá la divina contradicción, una de mis 3 películas más amadas es Ladrones de Bicicleta, ¿no? Sí. Y la hizo sin actores. Sí. Entonces el cine parece que a veces permite, por eso dije, ¿no? Sí. A veces parece que permite esas cosas y a un realizador del oficio, mira vos, se ve que a veces puede llevarlo a confundir. Me permito sugerir, Charlone es el director del Baño del Papa. Exacto, sí. Probablemente la mejor película uruguaya, Estoy de acuerdo. Si no es la 1, sí. es la 2 y ya está, ¿no es cierto? Comparto. Y alguno de los papeles realmente fue hecho por gente que no es... Cierto. Y anduvieron bien. Nadie puede decir de afuera, se le nota que este no es actor. Quizás esas cosas pudieron contribuir a cierta confusión, ¿no? ¿No crees? A modo de hipótesis, y desde el respeto siempre. Estoy completamente de acuerdo, pero los ejemplos donde... Digo, no soy idóneo en actuación ni cosas que se le parezca. Soy un gran respetuoso, como dice Alejandro, de los que se entrenan del esfuerzo. Así como lo soy del político profesional, que normalmente son honestos. Los deshonestos son la excepción. Coincido. Pero yo ahora en España estaba con un director muy conocido y estamos hablando de este tema. Y él ponía los casos donde fueron exitosas las interpretaciones de actores no profesionales, actores no profesionales, o sea, personas que actuaron. Hay un ejemplo muy clásico, creo que se llama Sueño de Libertad, de Ken Loach, donde hay un debate y donde se permite que se improvise, pero son actores no profesionales, sino semi-amateurs, pero improvisan, que hasta improvisar es complicado. Pero me enteré, por este muy conocido director, pero no fue que improvisaron, era un debate de 10 tipos improvisando. Lo que uno ve es, la sensación que te queda es eso. No, los tipos tenían un recontra guión que lo sabían de memoria y después el director les dijo una hora, es un clásico, hasta una obra hace 20 años. Digo, ahora olvídense el guión e improvisen, pero habían hecho un ejercicio terrible, o sea, los tipos tenían un speech de memoria y vamos por el speech alternativo. Entonces, le quedó espectacular, pero es un caso, es uno en un millón, es una... y se juntaron en la tormenta perfecta a favor. Se juntaron 10.000 elementos que le dio, fue correcto. Pero lo normal es que yo quiero trabajar con profesionales, con gente que se esfuerce. Como decía recién Alejandro, mientras yo estoy durmiendo la siesta, yo quiero el tipo que está trabajando mientras yo duermo. Que estudió mientras yo duermo, claro.
Bien, o mientras yo hacía otra cosa, ¿no? O mientras yo hacía- Pero que exactamente. específicamente estudió algo. Hay una cosa que dijiste al pasar que me gustaría que lo desarrolles un poco más, en particular que lo señalaste como una especie de guiñada hacia los que les gusta escribir, que de pronto acá hay más de uno. Vos dijiste eso de cambiarle la pisada al lector, ¿no? Yo advierto, incluso el otro día vimos con mi hijo Juan, que tiene 5 años, nótese que ya llevamos más de 1 hora charlando y no había hablado de Juan, ¿eh? Así que me estoy superando. Vimos Harry Potter, la primera, ¿no es cierto? Y ahí caí en la cuenta, porque yo estaba atento a ver qué onda, cómo lo estaba recibiendo él, ¿no? Y caí en la cuenta que Harry Potter es bien de manual. Una escena con luz, una escena con oscuridad, una escena jocosa, divertida, alegre, una escena que ya da un poquito de chucho, de miedo, de inquietud, ¿no? Pim pum, pim pum, pim pum. Creo que esa primera en general funciona bastante bien, ¿no? Sí, sí. Es más, yo mismo me colgué a verla, me dio cierta ilusión, cierta electricidad, ¿no? Tiene cierta vigencia. Pero si vos le cambiás la pisada al lector, y juego, ¿no? Y se la cambiás en forma deliberada para que al tipo lo tengas ahí como siempre al borde del pretil, parece ser una legítima estrategia de ganar la atención. Pero no está muy cerca de que también logres el riesgo de que el tipo se te caliente y diga, ¿sabes qué? Me tenés podrido porque siempre me llevas a donde vos quieras y no desemboquemos en la bahía esa que yo esperaba llegar. ¿Se entiende? Se entiende. Yo creo que ¿Cómo se resuelve esa pulseada? Creo que es un desafío. El punto de giro, también esto es... cada vez los turning points, como le llaman los guionistas, porque se le llama así, que es el giro de tuerca, cada vez son más sofisticados. O sea, yo no quiero contar el final, pero Breaking Bad, supongo que muchos de ustedes la vieron, la serie. El otro día cuando yo estaba en España, estaba Vince Gilligan, que es el autor de Breaking Bad, y él decía, el punto de giro es cuando uno quiebra las expectativas del lector. El lector piensa que la historia va para acá, y de repente le haces un quiebre radical de las expectativas. Pero como yo dije al principio, pero para que eso funcione, el espectador o el lector no puede ver los hilos de titiritero. Si los ve, está fallido. Ahí está. O sea, no puede verlo. Tú tienes que realmente dejarlo en el desasosiego, que él se pregunte, ¿y ahora qué? Pero con desesperación. Vince Gilligan, que es el autor el escritor y el creador de Breaking Bad, que lo escuché ahora hace 15 días en Barcelona. Él contaba que en Breaking Bad, no sé si ustedes se acuerdan, pero mueren personas que en Bonanza jamás hubieran muerto. O sea, jamás hubiera muerto Hank, nunca. Y dice que cada vez que ocurría que moría uno de estos que no pueden morir, lo llamaba la mamá, que tenía 90 años, y dice, Vince, no, ¿cómo mataste? Porque ella era de Bonanza. Entonces, en Bonanza eso no ocurría. Y el loco le decía, el autor le decía, cambiamos de era, mamá, cambiamos de era. Bueno, es eso, el punto de giro funciona cuando es persuasivo, o sea, cuando se muere, quedaste con la boquiabierto porque no podés creer, porque vos te criaste en Bonanza y a este tipo no hay que matarlo, o a este personaje, o a esta chiquirina, como la mujer de Jesse Pinkman, la niña, la señora, la novia de Jesse Pinkman, no podés matarla, sin embargo la matás porque la ficción es llevarte de la mano para iluminar áreas que no conoces, ese es el objetivo, por eso crecemos cuando leemos ficción, por eso es sanadora, o sea, no es un simple esfuerzo, no, es más que un entretenimiento, es sanador, es psicoterapéutico. Está haciendo Sí, no me doy cuenta, porque a lo mejor si hay algún compañero que sepa de estas cosas, no hay ningún compañero que sepa de estas cosas. Bueno, muy bien, seguimos normal. Pero en suma, lo clave del punto de giro del giro de tuerca es que no se le note los hilos. Porque yo siempre pongo este ejemplo, un episodio narrado puede verse como fotografía, por ejemplo el accidente de una canoa, es una fotografía, no es más que un accidente, o podemos verlo como una radiografía donde vemos todo lo que no se ve en la fotografía, vemos todas las causalidades y las consecuencias que no la ves en la fotografía. No fue un hecho fortuito, no fue solo una expedición temeraria, hubo otras razones, hubo otras consecuencias.
o podés mirarla como una tomografía. ¿Cuándo te acercás, me parece? Como una tomografía que vos tenés imágenes antes, en el momento y después. Claro. Ahí tenés ves todo, ves una realidad, está resignificado todo lo que ocurrió en ese accidente. Entonces los giros de tuerca interesantes son ahora que uno los mira, no son, con fotografía parece que es un quiebre de expectativas, pero si mirás la radiografía o la tomografía vos te das cuenta que tiene una lógica sutil de los hilos intangibles que hacen las narraciones. Miren bueno, la novela tiene más de 60 capítulos, creo recordar. 61 y un epílogo. Capítulos muy, muy cortos que yo pienso advierto que son como las últimas tendencias. No soy un especialista, pero advierto que los escritores en las novelas tienden a escribir capítulos más bien cortos, quizás por el método ese de la serie, Sí, cortito para que te enganches en la otra. Las pantallas, ¿verdad? estamos en el mundo de las pantallas, por supuesto. Cortito para que te enganches en la otra, ¿no? Miren qué honesto, qué valiente, qué corajudo el autor, que en El fin de la inocencia, ya algo nos anticipa, que algo se termina, ¿no? Arranca ya diciéndonos pánico, así se llama el primer capítulo, ¿no? No anda con vueltas. Y miren cuál es la primera oración. Era el peor día en años en materia de condiciones climáticas. Hubiésemos esperado, los hijos de Bonanza, que en todo caso esto lo sepamos una vez que hemos acumulado la información, ¿verdad? La tormenta, y después decir, pero ¿cómo hicimos esto el peor día? Bueno, acá no te anda con vueltas. El libro se llama El fin de la inocencia, el capítulo se llama Pánico, y la primera oración, el primer enunciado, como se dice ahora, era el peor día en años en materia de condiciones climáticas. No habíamos consultado lo que pronosticaba meteorología, porque en 1968 nadie lo tenía en cuenta. Otro dato, hijo, como dicen los antropólogos, uno es más hijo de su tiempo que de sus padres. Perfecto. ¿Verdad? Así es la cosa. Absolutamente. Hoy día, a ver, les cuento, viajo mañana a Buenos Aires el fin de semana, ¿no? Yo sé cómo va a estar el tiempo. Claro, el clima. Me fijé en 72 aplicaciones distintas, porque entre otras cosas va a definir qué cosa vamos a hacer con Juan, cómo vamos a estar un día y medio. ¿Se entiende? Claro, pero en el año 68. A lo indio. Vos arrancabas y después veía, papá, ¿verdad? Entonces, pero miren qué juego interesante nos hace el autor. Porque el autor está hablando en primera persona, el narrador es primera persona, por lo tanto es de ese tiempo, es protagonista, pero el que escribe es de este tiempo. Y como siente que somos lectores de este tiempo, necesita darnos credibilidad. Y para que las cosas sean creíbles, nos tiene que dar un dato sin decir que nos está dando un dato. Porque, ¿cuál era el riesgo de nosotros? ¡Qué manga de boludos! ¿Cómo van a salir justo el día que es el peor del año para salir? ¿No es cierto? Exacto. Que ahora ni siquiera vamos al estadio a ver fútbol, ni mandamos los chiquilines a la escuela. ¿No es cierto? Sin embargo, vean, parecen cosas menores, pero son sutilezas, la suma de sutilezas que desembocan en el éxito. No habíamos consultado lo que pronosticaba meteorología y casi en una especie de aparte teatral, que viene a la hora, en una especie de salto del tiempo hacia acá, dice, porque en 1968 nadie lo tenía en cuenta. Conclusión, le está hablando a personas de este tiempo, ¿no es cierto? Tampoco habíamos pedido permiso a prefectura, porque de seguro no nos lo darían. Pero lo que era más grave, aunque lo supimos más tarde, Chumbo, el más fuerte de todos nosotros, no se había curado de un fuerte malestar reciente. Vean en una sola oración cuánta información. Hay uno que se llama Chumbo, es el más fuerte de todos, ¿no? Pero además no está en su potencial, ¿verdad? Cavani está lesionado, ¿de acuerdo? 2 horas después de iniciar la travesía, confirmó que efectivamente, 2 horas después de iniciar la travesía, confirmó que efectivamente se estaba formando una extraña tormenta. Le inquietó que el mar estuviera cada vez más encrespado y nos confesó que se sentía mareado, afiebrado, y en verdad estaba pálido, sin energía, aunque no quería ceder ni regresar, ni dar el brazo a torcer, porque de todos los superdotados, o el trío, como nos llamaban en la clase de colegio desde el inicio de la secundaria, él era el jefe, y fue quien tomó la decisión de salir igual, a pesar de mi firme
y paulatinamente desesperada posición en contra. En 2 líneas ya vemos 2 rasgos de la psicología de los personajes, ¿verdad? Uno, el jefe, el líder, el que goza de mayor conocimiento y más prestigio, pero que está con debilidad, pero cuidado, como todo líder, con cierta dosis de terquedad. No doy el brazo a torcer, porque dar el brazo a torcer implicaría algo que no es propio de los líderes, ¿verdad? Y hay otro que es el que... Yo dije, pero es más pusilánime, se deja llevar por el liderazgo. De alguna manera, vemos ya en el arranque que esa moneda tiene, como todo en la vida, por lo menos 2 caras que se necesitan, la una y la otra, ¿no? Además con un gesto que me parece interesante, el pusilánime, que convengamos el que es el que no goza de mejor marketing, es el que está contando. Entonces, está bien, él tiene el gusto de decir, pues sería muy poco elegante que dijera, yo, que era el uno, que era el crack, que era el fenómeno, que era el linde, que me levantaba todas las minas, ¿no? Me acompañaba uno que a todo me decía que sí, porque era un perfecto alcahuete. No, flaco, eso no se dice, aunque se sepa, ¿no? Eso me parece interesante. Y acá aparece, vean ustedes, Chumbo, un tercero, iba en la proa de la canoa con uno de los remos. Yo iba segundo con otro remo. Del lado opuesto, atrás, Vicente, sin remo, y Teo, mucho más experto que yo, como timonel en la popa, en el tercer remo. O sea que somos 4, ¿verdad? La travesía era larguísima para una canoa en el mar, 11 kilómetros hasta la isla de Flores. Por eso llevábamos 3 remos. Nunca habíamos hecho antes ese recorrido. Habíamos quedado en llegar primero a un punto cercano, las rocas emergentes llamadas Las Pipas, a 2,6 kilómetros de la costa. Esa es la expedición que anunciamos a nuestras familias. O sea, lo que en realidad dijeron en la casa era que iban hasta ahí nomás, hasta las rocas. Y si consideramos que la situación meteorológica lo permitía, y fundamentalmente si el mar estaba plácido, planchado como un plato, como nos dijo el dueño de la canoa, continuaríamos o de lo contrario pararíamos allí un rato, haríamos un simulacro de campamento y junto a los lobos marinos y retornaríamos. Cuando llegamos a Las Pipas, Chumbo advirtió que las nubes que dibujaban una extraña forma... Bueno, miren otra trampa y la dejo por acá. Resulta que el objetivo, ese que sabemos que ya sabemos, va a terminar mal, era llegar hasta allá. Pero resulta que tenemos una esperanza nosotros como lectores, que siempre queremos que las cosas terminen bien, porque es como, siempre queremos que terminen bien, aunque se llame muerte de una crónica anunciada, ¿verdad? Digo, a lo mejor no muere esta vez, ¿verdad? A lo mejor el mensaje de Romeo y Julieta llega antes. Sabemos que no, pero nos ilusionamos, tenemos derecho a hacerlo. Y entonces, ¿qué nos dice el autor? Que si llegan a un punto intermedio, iban a reconsiderar. Por lo tanto, nos alienta una esperanza, una pequeña esperanza, ya de arranque. Vean cuántas cosas pasan en apenas una carilla y cuarto. Cuando llegamos a Las Pipas, ¿y qué digo yo? ¿Qué dice la abuela del Breaking Bad, la madre? ¿Qué dice? Ay, muchachos, por favor, desen cuenta, porque ya Meteo anunció que hay alerta roja, ¿no? Porque ella tiene aquella perspectiva, pero usa la aplicación de Meteo igual, ¿no? Chumbo advirtió que las nubes que dibujaban una extraña formación en el horizonte, detalle que ya habíamos visto una hora antes desde la playa, no se alejaban las nubes. No obstante, para llevarme la contra, decidió seguir igual, con el firme e irresponsable apoyo de Teo y el inocente respaldo de Vicente. Es decir, que esa oportunidad que el autor nos creó, él mismo se encarga de desecharla. Esta manga de responsables continúan. Esto que por ahora vas percibiendo como podría ser nada más ni nada menos una simple aventura de jóvenes irresponsables y temerarios. Exacto. Un poco responsable y temerario hay que hacer en algún momento de la vida. Sin embargo, adquiere otra dimensión, que a mí me parece muy interesante en 2 sentidos, chiquilines. Una, la dimensión que tiene que ver con la anécdota en sí misma. Y otra, la que
significa, la que simboliza, y tiene que ver con que en definitiva esto, de ver el peligro de cerca, de tener, sin que lo hayamos pedido, que dialogar con la tragedia, que convivir con la tragedia, que hacernos compinches del dolor, no es algo que elegimos, pero que si viene, no nos queda otra alternativa que hacer ese derrotero, que hacer ese camino. Y está en nosotros que, paradoja mediante, ahora se dice resiliencia mediante, termine siendo esa pésima noticia, quizás la más importante de nuestras vidas, que explica el que somos hoy. Por eso yo entiendo que este libro de Pablo es muy valioso, no necesariamente por lo que le pasó a él, sino porque lo que le pasó a él lo pone generosamente a disposición de nosotros para que también nos sirva a cada uno de nosotros los lectores. Y es ahí donde se produce para mí, por eso esto es tan maravilloso de que alguien escriba y otros leamos, se produce la más mágica y necesaria de la síntesis, y es la del creador con su público, que, lo repito casi todas las semanas, que como dice Humberto Eco, termina siendo el verdadero y último creador, ¿no es cierto? Así que, bueno, Pablo, yo, la verdad, loco, te felicito porque deberías dedicarte a esto. No, le quiero agregar a lo que está diciendo Alejandro, que en esos párrafos que él leyó, ahí está lo que yo decía hoy de la fotografía y la radiografía. La fotografía son tres irresponsables y uno invitado, que es Vicente, en una expedición temeraria, pero el mar de fondo, como decía hoy Alejandro, el mar de fondo es otro. La terquedad de Chumbo no es gratuita, no es solamente el jefe terco. Hay un mar de fondo que es que el protagonista, el que narra, le quiso robar la novia, o sea, le quiso robar la novia, es una manera de decir, claro. Hay un amor compartido ahí, o sea, no es que... como ocurre en la vida, la fotografía es un grupo que se juega hasta el punto de no retorno. Los accidentes, que en eso soy bastante profesional, vamos a decir, por vivir muchos accidentes de cerca, muchas veces se originan en una imprudencia, pero hay un momento en que hay un punto de no retorno, que tú te subiste al auto y te diste cuenta que este tipo está manejando 180 y que tenés muchas... Claro. Y ya no puedes volver, ya no puedes ni siquiera forzarlo a parar porque es peor. Que es absolutamente desesperante, es el punto de no retorno de este tipo de tragedias. Máxime cuando lo que está jugando son razones inconscientes, como es la terquedad del que manda, que es el jefe, que es Chumbo. La terquedad está obedeciendo a una urdimbre oculta, que es un tema de amores compartidos, o sea, que los otros dos son absolutamente inocentes y la ignoran. Como sucede en la vida, las decisiones las tomamos aparentemente por las razones que tenemos en la conciencia, cuando en el fondo las decisiones están impulsadas por pulsiones inconscientes de todo aquello que enterramos vivo, y que lo que se entierra vivo siempre puja por asomar. Por eso, cuando se escribe una novela, lo que hacemos es, todos esos recuerdos que están enterrados vivos los tratamos de traer a flote para que podamos convivir con ellos, no trayendo todo el inconsciente que sería vivir, como dice George Bataille, en un manicomio, sino de una forma traerlos a flote, no dejarlos enterrados vivos que nos acicaten desde el inconsciente, sino que nos permitan navegar en la vida de la forma más apacible posible y poder redimirnos, o sea, poder llegar a una suerte de paz o de remanso en la playa. Bueno, muchas gracias, Pablo Bien.